Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos hoy en el episodio número 5 y tenemos un tema súper importante del cual muchos de nuestros clientes nos preguntan y nos consultan, que tiene que ver con el fideicomiso. Con el tema importante del fideicomiso. Y tenemos un invitado hoy especialista en fideicomisos que creo que va a aportar mucho con relación a la necesidad que hay con información sobre ese tema. Así es, Edgar. Hoy tenemos a un invitado súper especial para nosotros y sé que va a ser súper especial para ustedes, que nos va a hablar el tema del fideicomiso en general. Es una persona que se caracteriza, que domina perfectamente, muy bien el tema del fideicomiso. Es el señor Jorge, Roberto Jorge, ¿verdad? Sí, señor. Venga, un placer. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias a ustedes por recibirme por acá. Qué Y bueno. todas esas palabras, ¿verdad? Pues son honoríficas. Gracias por ese privilegio de este espacio. Me parece muy interesante. Educar es importante, siempre llevar el conocimiento. Sobre todo una figura que mucha gente dice, ¿qué es eso? Claro. Ya hay un grupo que sabe perfectamente qué es, pero falta mucho y yo entiendo que a través de un medio como este vale mucho. Así que de verdad un aplauso para usted. Gracias. Roberto, y la idea va en consonancia con lo que tú planteas. Nuestro objetivo es educar. Educar para que el dominicano tenga la capacidad de hacer inversiones inteligentes. Y posibilidad también. Capacidad y claro, posibilidad. Porque van atadas una de las otras. Y este podcast se llama Invirtiendo con Esto está muy filósofo aquí, me gusta. Y el podcast se llama Invirtiendo con Conocimiento. Sí. Entonces, para empezar la conversación, es importante saber qué es un fideicomiso. Bueno, la ley en su artículo 3, la ley 189-11, que es la ley del desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, dice que es el acto mediante el cual una o varias personas llamadas fideicomitentes, atiendan los nombres, porque sí, porque hay un amigo mío me dice, ¿con qué se comen todos esos fideos? Porque fideicomitente, fiduciaria, fideicomiso, fideicomisario. Entonces, llamadas fideicomitentes que transfieren unos derechos reales o bienes, ¿verdad?, al fiduciario para la administración de estos, bajo las instrucciones de quién, del fideicomitente. Entonces, al final sería beneficio de quién, de unos beneficiarios que también se le llaman fideicomisarios. En el fideicomiso se le otorga este título de fideicomisario. En buen dominicano. Sí, vamos a explicarlo ahora. Aterrízamelo, porque quizá yo te puedo entender, quizá nuestra audiencia técnicamente quisiera saber quiénes son esos entes. Exactamente. Entonces, cuando dice que es un acto, estamos hablando que es un contrato, mediante el cual una o varias personas, por ejemplo, en el sector de desarrollo inmobiliario, un promotor, un desarrollador de obra o constructor, sería un fideicomitente promotor dentro del contrato. Transfiere unos derechos, por ejemplo, si es dueño de un solar, lo transfiere a la fiduciaria a nombre del fideicomiso. Es importante destacar eso, la diferencia. Hay un RNC que otorga la DGI y que le faculta a la fiduciaria administrarlo. Ese es el fideicomiso, ese RNC que otorga la DGI para ese proyecto o para ese fin, porque no necesariamente es un fideicomiso inmobiliario. Hay diversos fideicomisos que vamos a hablar, ¿verdad?, más adelante, supongo. Sí, es. Pero en este caso transfiere, por ejemplo, el solar a nombre de ese RNC, que es el fideicomiso administrado por la fiduciaria, bajo las instrucciones de quién, del fideicomitente promotor o desarrollador o constructor de la obra. ¿A beneficio de quién? De los fideicomisarios. ¿Quién es fideicomisario en ese fideicomiso? El mismo fideicomitente promotor. Es uno. Los adquirientes. Los adquirientes son otros. El banco, si financia, ¿verdad?, es un beneficiario. Correcto. Y ahí está la diferencia. Cuando yo le llamo fideicomisario y beneficiario. Un fideicomisario es que le corresponde por la naturaleza, por default, vamos a decirlo así, en buen dominicano,
bueno, ese es un buen inglés, le corresponde un beneficio al fideicomisario. Pero imagínate que ese fideicomitente promotor tiene una deuda contigo. Y entonces ustedes negocian y tú entras al fideicomiso como beneficiario por el valor de tanto. Entonces ya tú serías un beneficiario que entraste, diríamos un tercero, que originalmente no estaba en el fideicomiso y que no le corresponde un beneficio. O en este negocio, en el fideicomiso no necesariamente en el negocio per se. Correcto. Que no le correspondía, no necesariamente le correspondía un beneficio de ese negocio, pero se acordó entrarlo como un beneficiario. Entonces ahí está la diferencia versus un fideicomitente promotor, llámese el constructor o desarrollador de la obra, que naturalmente no va a construir para que digan, mira qué linda la torre que hago, sino también, además de eso, recibe beneficio. Entonces es un fideicomisario, o sea, por naturaleza del servicio. Quiere decir que hay dos maneras de hacerlo a la hora de tú. Estamos hablando de un proyecto, un proyecto inmobiliario, Sí. vamos a decirlo así. Hay dos maneras de que hacer esa operación, vamos a decirlo así. Es decir, una persona o una empresa que tiene un inmueble que está vendiendo Sí. y probablemente esa persona quiere tener seguro de que le van a pagar esa tierra a él como dueño de esa tierra. Vamos a decirlo así. Y esa persona, vamos a decirlo así, cede esos derechos de esa tierra poniéndola al nombre de ese fideicomiso. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Una vez esa persona, ¿qué hace? Pone la tierra a través de ese contrato que se llama fideicomiso, porque al final del día es un contrato. Pero vamos a, si tú quieres yo hago la pregunta. No, Porque va muy bien. No, pero te digo, porque me gusta bastante, sí, porque sí, ¿qué sí. pasa? Es una manera muy fácil. ¿Para quiénes? Para los que venden las tierras. Sí, claro. Entonces, una manera transparente para quien vende la tierra. Efectivamente. Y ahí hay un punto muy importante que es la confianza y la seguridad del pago, como tú mencionabas. Hay dos formas de celebrar ese contrato del desarrollo del proyecto en relación al dueño del terreno. Entonces, ya sea una persona jurídica, una persona física, puede aportar el inmueble a nombre del fideicomiso. Ojo, como puede ser una venta del inmueble con un acuerdo de pago. También. Entonces, lo que hay es una diferencia del tema impositivo. ¿Quién garantiza eso? Perdóname ahí mismo, porque tengo que interrumpirte. Claro, porque claro. estamos en vivo aquí. Pero, ¿quién le garantiza a ese dueño de esa tierra que está aportando esa tierra que le paguen su dinero, que le paguen No, claro. ese ingreso? La debida administración de eso lo garantiza la fiduciaria. ¿Ok? Mm. Claro, siempre dentro del fideicomiso hay un patrimonio y quien también es responsable de ese patrimonio y vamos a decir ante los adquirientes o ante el dueño del solar, como responsable final, claro, es el promotor, quien va a desarrollar la obra. Ahora bien, quien administra esos activos y ese acuerdo, ¿quién es? La fiduciaria. Y la fiduciaria tiene que velar para que se cumpla eso. Es decir, y te interrumpo otra vez, porque tú eres experto, Sí. quiere decir que en pocas palabras, el dueño, si firmó ese contrato con ese acuerdo que él aceptó frente a ese fideicomiso, eso que se firmó se va a cumplir por encima de cualquier cosa. Eso es lo que tú me estás tratando de decir. Debe cumplirse, aunque hay factores, lógicamente. Claro, como todo. Pero así debe ser. Es decir, la fiduciaria es una entidad regulada, supervisada por la Superintendencia de Banco y por la DGI. Ok. Y hay unas ciertas características, estructuras que exigen a través de la ley, donde hasta que la fiduciaria no esté estructurada de esa forma, no puede operar. Por lo tanto, las fiduciarias que están operando les puede dar tranquilidad a cualquier persona que se acerque, porque ya la fiduciaria ha cumplido, ¿verdad?, con un ciclo de estructuración para entrar a la vigencia del mercado en operación. Entonces, esa licencia la otorga la Superintendencia de Banco y también la DGI. Pudiera otorgar a la superintendencia, pero hasta que la DGI no otorga la de ella, tampoco funciona, o viceversa. ¿Okay? Cualquiera de las dos que falte todavía no puede operar. Entonces, por experiencia, tuvimos que durar, por ejemplo, fiduciaria Forwall, donde está un servidor, un año. Para otorgarle... En el proceso de validación. Se me fueron posibles clientes, porque mucha gente decía, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, no, que estamos ahora con un tema de fiduciaria, pero ¿cuándo es?
Y bueno, pero al final hay que cumplir con eso. Y es bueno entender que las fiduciarias son sumamente estrictamente reguladas y supervisadas. Y eso da tranquilidad. Por ejemplo, un contrato de fideicomiso, para tú hacerle una modificación, tú no puedes hacerla de que porque sí. vamos a inventar algo. No, tú tienes que llevar eso a la DGI y que lo apruebe la DGI. Y te lo cuestionan, todo te lo cuestionan. Entiendo que ellos están haciendo un papel muy riguroso, pero también es a favor. Es a favor. De las partes, diría. Sí, sí, del mercado. Porque sabemos, ustedes que tienen experiencia en el sector, sabemos que han pasado muchas cosas y se ha perdido mucho la confianza en algunos promotores, por ejemplo, ¿verdad? Y en algunos proyectos que uno lo ve y dice, ¿qué pasó ahí? Pero quizás faltó eso, ¿verdad? Las exigencias de una rigurosidad, de una estructura que sea viable, confiable, y el personal, lógicamente, de la fiduciaria debe ser con experiencia. No puede ser que vamos a poner gente que invente ahí, tampoco. Técnicamente, entonces, estructurar Sí. un fideicomiso y dárselo a una persona experta en fideicomiso garantiza, lo pongo entre comillas, garantiza. Tienen menos riesgo. Tienen mucho menos riesgo Sí. que quizás hacerlo sin fideicomiso. Sin fideicomiso. Indudablemente. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene un solar o una empresa, como decías ahorita, quiere hacer un proyecto, pero no es promotor. Sencillamente recibió de una herencia, compró un solar para engordarlo, como decimos, ¿verdad? Y resulta que él quiere hacer un proyecto, pero entregarle el título a una persona o a una empresa, pero al final hay una persona en la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Es muy delicado. Te trae mucha inseguridad. Uno, por el tema de que ¿a quién se lo va a dar? ¿A quién se lo va a dar? Y también, independientemente de eso, porque puede ser, fulano es mi compadre, fulano de confianza, pero el fulano se puede morir mañana. Sí. ¿Y quién va a quedar los herederos? Exactamente. Que no tienen quizá el mismo vínculo emocional que tenía esa persona. Entonces, esa operación es irrevocable en el fideicomiso. Cuando fallece la persona, mantiene los herederos como aportantes. Eso es. Como aportante del inmueble, que he tenido casos así, y donde las hijas o los hijos se quedan como fideicomitentes aportantes de ese inmueble y el proyecto continúa. Normal. Es la cosa. Oye, pero qué chulo. Otra cosa importante, creo que iba a ser la pregunta, es que el fideicomiso es inembargable. Excelente. Entonces, mucha gente por mala fe afecta un proyecto, lo paraliza, porque el título está a nombre del fideicomiso y es administrado por la fiduciaria. El título, ni siquiera, aún teniendo financiamiento interino, el título está en el banco. El título está en la fiduciaria, a nombre del fideicomiso, donde la fiduciaria le emite un certificado de garantía al banco cuando se toma un financiamiento interino. ¿Okay? Y avalado por la superintendencia este documento llamado certificado de garantía. Excelente. Entonces, perdón, entonces eso que tú mencionaste de que los fideicomisos son inembargables, sí. Eso es muy importante porque muchos conocemos situaciones que se presentan de X razones donde por un tema hasta de mala fe hasta de mala fe se hace embargo a un desarrollo y en el transcurso del tiempo luego para conseguir las certificaciones de título, es decir, hay una serie de trabas en esa parte. Y te quería preguntar, porque Wally mencionó ahorita a los sucesores. Sí. Y dentro de la ley 189-11 de fideicomiso y desarrollo inmobiliario, que creo que el espíritu de esa ley fue motivado básicamente por el desarrollo inmobiliario, tiene otros componentes en fideicomiso. ¿Qué otras figuras presenta la ley de fideicomiso? Muy interesante tu pregunta. El origen de la ley, tal como lo mencionas, viene, vamos a decir, para mitigar lo que es el déficit habitacional en el país. Okay. Y por eso la mayoría de las personas todavía relacionan el término fideicomiso con vivienda de bajo costo. Porque vino, vamos a decir, vino estructurado en esa vía. Como anclado, ¿verdad? A desarrollar ese tipo de proyectos. Sin embargo, el fideicomiso hoy ya está dando un giro. En el año 2021,
en agosto se cerró aproximadamente con un patrimonio administrado ya en fiduciaria por 160 mil millones de pesos. Wow. Una cifra Donde importante. el 48% de bajo costo. Pero hay que ver ese número hoy, porque si ustedes notan, ya hay muchas torres de lujo que usan el fideicomiso. Correcto. Y hay estaciones de combustible que tienen fideicomiso. Y hay naves que tienen fideicomiso. Plazas comerciales. Para beneficiar, vamos a decirlo así, a todos. A todos. A todos. A todos. A todos. ¿Ya? Porque al final ¿Lo dijiste todo? Sí, claro, estoy entendiendo el asunto perfectamente, porque en el momento que el que tiene el interés de formar un fideicomiso, no, tiene interés de vender su inmueble Sí. y hay una entidad regulatoria Sí. que va y mandatoria, vamos a decirlo así, que regula a cuánto le va a pagar, el día que le va a pagar. Está todo el mundo bonito, está todo el mundo, vamos a decirlo así, todo el mundo está contento. Porque yo te firmo un contrato donde te digo que te voy a pagar el inmueble en X tiempo durante el proceso de ejecución tuya o durante un tiempo que acordemos. Sí. Y yo tengo la seguridad y la tranquilidad de que voy a recibir esos ingresos. Y al final del día puedo hacer, vamos a decirlo así, una proyección de esos recursos que voy a recibir, vamos a decirlo así, a diferencia con anterioridad o antes, que tú tenías que hacer un contrato donde esa persona te prometía que te iba a entregar, entre comillas, esa cantidad de dinero, tú transferías el título y simplemente esperaba esa fecha, pero resulta que no te lo pagaba o hacía una prórroga o no sé. Sí. Y algo muy importante, donde tú mencionas esa seguridad de la inversión, y continúo con la pregunta porque hiciste una pregunta amplia. Cuando la persona aporta el inmueble, ya el título no se llama solar, se llama derecho fiduciario. Pasa a nombre del fideicomiso. Cuando tú aportas unos recursos, no se llama yo tengo tanto dinero, yo tengo derechos fiduciarios por el valor de tanto en ese patrimonio fideicomitido. El patrimonio fideicomitido es la conformación de todos los activos del fideicomiso. El patrimonio fideicomitido donde tú eres propietario de unos derechos fiduciarios. Entonces, ese dueño de solar que aportó al inmueble, yo soy dueño del valor de tanto de esos derechos fiduciarios. El que invirtió igual. Entonces, continuando con esa pregunta, súper interesante, hay otros tipos de fideicomisos. Entonces, no solamente bajo costo inmobiliario, también hay otras figuras de administración y pago, fideicomiso de inversión, fideicomiso de garantía. Por ejemplo, el de garantía per se, donde tú tienes que tomar un financiamiento, quizá el banco dice sus riesgos están muy altos, quizá por la edad, por un histórico de pago, y dice, bueno, pero préstame el dinero, que ahí pudiera ser un fideicomiso de administración y pago con garantía también, porque la garantía es sencilla, es hacer un fideicomiso para tomar un financiamiento y pongo un activo como garantía, pero dentro del fideicomiso. Todas las partes, como decíamos ahorita, se sienten más seguras. Primero, porque el dinero que va a prestar la entidad o un inversionista puede ser, porque un acreedor puede ser una persona, ¿verdad? 100%. O como inversionista del proyecto o de la operación, se siente más seguro porque ¿quién va a administrar los recursos que se va a inyectar en ese negocio? El fideicomisario. La fiduciaria. La fiduciaria. Exactamente. Por eso, no es lo mismo que el banco diga, bueno, déjame prestarte y depositarte a la cuenta de tu empresa, que a la cuenta que está a nombre del fideicomiso donde él no puede hacer transferencia. Y esa cuenta es administrada y manejada por la fiduciaria donde no puede hacer ninguna operación fuera de lo que abarca la estructura de ese fideicomiso. Que originó la creación porque sería hasta sancionada la misma fiduciaria. Entonces, todo el mundo está alineado y debe cumplir con esos estándares. Roberto, según lo que hemos ido desarrollando en el transcurso de este episodio, podemos decir que la figura del fideicomiso ha hecho un impacto positivo en la República Dominicana.
según tu experiencia y tu criterio, ¿qué tanto ha aportado ese instrumento legal en el desarrollo inmobiliario al día de hoy en la República Dominicana? Bueno, como mencionábamos ahorita anteriormente, en 2021 estaba hablando de administración de 160 mil millones de pesos. Eso significa una cifra muy que importante. está tomando auge, está creando confianza, el sector está yendo hacia la figura, pero también si vemos el aporte que hay con relación al bono de vivienda para aquellas personas en los proyectos de bajo costo que aplican, que no es su primera vez, ¿verdad?, que tienen su vivienda y aplican para ese bono de vivienda. E incluso cuando transfieren el inmueble no pagan el 3% de la vivienda. Cuando hay vivienda de bajo costo. Cuando es bajo costo. Que ya sabemos, que era una de las preguntas que tenía, por eso quería hacer un paréntesis. Y quiero focalizarme en dos fideicomisos específicamente, que son lo que la mayoría de personas que tienen la intención de adquirir su inmueble quieren entender, quieren saber. Como tenemos, me voy a focalizar en dos. Primero, fideicomiso de bajo costo, que es el fideicomiso de bajo costo, y cómo las personas se pueden beneficiar bajo esa modalidad de compra, vamos a decirlo así, Sí. o en qué proyecto pueden comprar, y eso es lo que quiero que aclaremos. Sí, básicamente, como dijimos anteriormente sobre el origen de la ley, viene por ahí, todo inició con el objetivo de mitigar ese déficit habitacional. Entonces, el fideicomiso de bajo costo tiene, vamos a decir, un interés social. Aunque muchas personas, yo estoy de acuerdo con eso, ya no deberíamos llamarle bajo costo a 4.5 millones de pesos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad que sí? Estoy de acuerdo contigo. Pero claro. bueno, hasta ahora se llama así. Eso va a cambiar, ¿eh? Entiendo que eso, sí. eso va a Entiendo cambiar. El gobierno es probable, muy probable que es una percepción, Sí. no un hecho, pero una percepción muy atinada, porque el costo de la vivienda de bajo costo, que hasta el momento tú que eres experto, lo pueden buscar en nuestro blog de vivienda de bajo costo, que pueden visualizar técnicamente que la vivienda de bajo costo está contemplada hasta la fecha hasta 4.5 millones de pesos. Correcto. Quiere decir que cualquier proyecto inmobiliario que esté por debajo de los 4.5 millones de pesos y esté hecho el proyecto y esté concebido esté acogido a esa normativa, Sí. aplica para el bono de primera vivienda. Claro, y otros incentivos, por ejemplo, el promotor, el fideicomitente promotor, cuando adquiere el inmueble y lo aporta a nombre del fideicomiso, acuérdense que el fideicomiso es un RNC, Sí. se transfiere y no se paga el 3% de la transferencia de ese inmueble. Ok, ¿al promotor Sí. o al adquiriente? No al promotor en ese sentido, o al proyecto, porque va a estar a nombre del fideicomiso, en el sentido general es al proyecto. Al proyecto. No, Ok, al adquiriente solamente cuando aplica para el bono de vivienda. ok, muy bien. Lógicamente esos son de los retos que hay, ¿verdad? Y que Desde luego. entendemos que debería llevarse ese incentivo. Y para allá vamos. Ahora bien, Wally, lo más importante es saber que cuando tú tienes un desarrollador con fideicomiso y está afuera, tú tienes Poder. un padre de confianza, porque Ujú. tú tienes la figura que hemos hablado, Ujú, la estructura súper regulada, ujú. que es la fiduciaria, y eso te da tranquilidad. Puedes invertir con los ojos cerrados. 100%. Porque tú vas a depositar a la cuenta a nombre de un fideicomiso. Y tiene derecho a la información, a los estados de cuenta, a través de la fiduciaria. Mediante la fiduciaria. Ok, y otra cosa importante, cuando estábamos hablando del aporte del inmueble, cuando tú aportas el inmueble, la norma 01-2015, donde establece que la ganancia de capital está exenta. Así que tú tienes un inmueble registrado por $10, pero al final cuando tú lo tasas y lo vendes, son $100 el valor real. Claro. Tú tienes un margen ahí, lo que le llamamos la plusvalía. Correcto, correcto. Pero en términos positivos es la ganancia de capital. Sí, correcto. Es un 27 que tiene que pagar. Si es persona física o jurídica. Entonces,
si es persona física un 25 o un 27 si es persona jurídica. Ok, muy bien. Te ahorras cuando aportas. Y tú, al final, cuando tú calculas los números, vale la pena aportarlo. Porque también está la seguridad de tu pago a través de la fiduciaria. Sí, muy bien. Ok. Igualmente los fideicomisos de bajo costo y cualquier otro fideicomiso, cualquier beneficio que se genera en un fideicomiso, en vez de pagar un 27% sobre la renta, Tú dijiste que paga un 10, ¿verdad? Un 10, me gustó. sobre la renta. O sea, técnicamente, de cara a eso, el incentivo del promotor queda evidenciado Sí. con un 17% de beneficio, aparte de otras aristas que toca. Claro. Y ese ITEVIS, ese bono de vivienda, ¿de dónde sale? Es una buena pregunta. Esa es una buena Realmente la tenía en la- de un ITEVIS reconocible al promotor, que es donde se le transfiere una parte al comprador. Entonces, pudiera oscilar ese bono de vivienda, por ejemplo, 8 a 10% pudiera ¡Wow! del valor. Sí, Una cifra aproximadamente. Una cifra importante. Totalmente. importante. Ok. Y esa es otra pregunta que te tengo ahí mismo, que son varias. Quiero aprovecharte al máximo. Es que el fideicomiso es muy amplio. Yo creo que esto va a seguir capítulo 1, capítulo 4. Sí, Porque 100%. mira, Sí, claro. hay que luego, de verdad, luego hay que hablar mucho de fideicomiso de oferta pública, el mismo fideicomiso de desarrollo inmobiliario, cómo funciona la logística, la estructura, es muy amplio el fideicomiso. Entonces, pero estamos aquí para que la gente vaya entendiendo, aquellas personas que quizás no conozcan mucho la figura, lo que es el fideicomiso, para qué sirve y cuáles son los beneficios. Okay. Y ahí mismo, en ese mismo sentir, ¿cuáles son? Que la hice ahorita la pregunta, pero quizá no quedó tan clara y quiero rectificarla. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un adquiriente, Sí. una persona que quiere comprar un inmueble, que Sí. va a comprar el inmueble, para aplicar? Porque tengo entendido, Edgar, tú me corriges un poquito, porque tú has tenido mucha experiencia vendiendo también con fideicomiso. Ujú. Una vez las personas reservan la propiedad, vamos a decirlo así, o quiere tener la intención de comprar la propiedad, me imagino que el fideicomiso le va a pedir unos requisitos Claro. mínimos que debe tenerlo a mano ese adquiriente, vamos a decirlo así. Pero quiero que tú me expliques cuáles son esos requisitos mínimos que te llegan a ti constantemente a la fiduciaria para tú decir, yo lo voy a vincular con el fideicomiso, que también es una otra pregunta ahí mismo, ¿qué es una vinculación? Sí, te iba a decir eso, que tu pregunta va muy relacionada a los procesos que tienen que ver con la ley de lavado de activos, que es la 155-17. Y el proceso de vinculación se trata de eso, de verificar el origen de los recursos de esa persona. Entonces, lo primero que tiene que Pero llamar... eso no es complejo, ¿verdad? Eso no es nada complejo. Mira, yo siempre he dicho, por lo menos en fiduciaria Forbol no, porque nosotros vamos a decir que somos anti-burocráticos en ese sentido. Es decir, tenemos una digitalización de los procesos, donde la persona llena su formulario, nos llega la información. Muy bien. Si pasó bien, continuamos, pero no tampoco exigimos que si el formulario está ya en otro país hay que esperar que llegue para poder continuar con el proceso. Entonces, en ese sentido sí estamos aportando bastante en el mercado. O sea, que es rápido, técnicamente. Sí, la persona llenó, imagine. Sí, depende de la fiduciaria. Depende de la fiduciaria, pero en el caso de ustedes, como fiduciario y como fiduciaria, técnicamente lo hacen muy ágil, vamos a decirlo así. Sí, llenan el formulario. Que el formulario me imagino que son la información básica. Sí, pero bueno, el formulario es un poco extenso por el tema del lavado de activos, las informaciones personales. Claro, informaciones básicas. Que son básicas. Informaciones sencillas que tú las llenas. Tu nombre, tu apellido, tu cédula. Ahí entran los requisitos. Cédula. Correcto. Los ingresos, el origen. Tiene que haber una carta de ingreso luego, ¿verdad? Dependiendo del tipo de... a qué se dedica. Y lógicamente la cédula, la carta de ingreso y demostrar el origen de esos recursos es lo más importante. Quiere decir, y pregunto, sí. Imaginémonos que una persona es asalariada y reside en República Dominicana. Esa persona, me imagino, y eso es una pregunta hacia ti, esa persona tiene una carta de trabajo.
Debe emitir una carta de ingreso, sí. Una carta de ingreso. Y un estado de cuenta Y los últimos 3 estados de cuenta, según lo que... de los últimos 3 meses, sí. Me estuve estudiando tus requisitos. Ah, Los requisitos. no, ya veo, ya veo. Sí, sí, me estuve, Ya me- veo. me estuve revisando tus requisitos. Sí, sí. Tus requisitos no, tus requisitos para cumplir. Sí, sí, Porque en no el son sector. tuyos, son requisitos de la ley. Sí, sí. ¿De acuerdo? Así que, es. que avala la ley. Los últimos 3 estados de cuenta, que es importante. El formulario lleno. Que eso- Conozca a su cliente. con su conozca a su cliente. Sí. ¿Qué más necesita esa persona? Copia de la cédula, me dijiste. Sí, sí, copia de cédula y llenar el formulario, lógicamente, pero esas son las cosas más importantes para vincular a la persona, ya no requiere tanto ahora, dependiendo a qué se dedique. Por ejemplo, si tú eres una empresa y te va a vincular, siempre hay que ir, por exigencia de la ley, al beneficiario final. ¿Y quién es el beneficiario final? La persona física. Entonces, muchas veces hay una empresa que es socia de una empresa y después hay otra empresa que es socia de esa empresa B. Claro, Entonces- es cuidando de la debida diligencia, cuidando el proceso, que como exige la ley. Exacto. Entonces, tomando lo que Wally estaba preguntando y tratando de canalizar para... El primer requisito, entonces, para poder un adquiriente de un fideicomiso, vamos a empezar por el bajo costo, es que el adquiriente de fideicomiso bajo costo, que lo hace generalmente, primero porque ese es el tipo de propiedad que pueda comprar, Sí. y segundo porque tiene la intención y el deseo de beneficiarse del bono. Porque ese Ay, es... párate ahí, que entonces vamos a responder de inmediato eso. Para lo del bono, debe haber una certificación de que él no tiene registrada tiene una registrado. propiedad. ¿Dónde se... Bueno, ahí entran los expertos inmobiliarios. No, pues es que tú tienes el dato. Pero, catastro, Ya. catastro, Ahí. buscamos, Sí, es correcto. conozco, usted busca una certificación Exactamente. de no propiedad. Esa certificación, Sí. usted la deposita. ¿A dónde? No, ya, todo, Al todo fideicomiso. va a ser- todo va a ser a través de la fiduciaria. Genial. Si tú vas a buscar el bono, si tú vas a depositar, si tú vas a buscar Genial financiamiento para la propiedad, ya todo va a ser a través de la fiduciaria. Genial ¿El eso. título quién lo entrega? La fiduciaria. Genial eso. Entonces, todo el proceso ya de ese proyecto, conjuntamente con el promotor, pero es a través de la fiduciaria. Genial eso, genial. Sí, entonces, los proyectos de bajo costo, esos incentivos han ayudado mucho a que muchos promotores pues se interesen en desarrollar este tipo de proyectos. Indudablemente tú tienes un proyecto de bajo costo con fideicomiso y sin fideicomiso, y cuando tú ves las grandes diferencias y la tranquilidad y la seguridad que te otorga en la figura, lógicamente, que Tanto ¿dónde tú vas a invertir? No, fideicomiso. Ya. Fideicomiso. Fuera de cámara, tú usaste una frase que la fiduciaria Forward, en este caso, Sí, es la fiduciaria de los constructores. O sea, que es como fuera la casa de los constructores. correcto. Porque al final del día, usted no tiene necesidad de quedarse con los recursos. La necesidad es que el constructor desarrolle lo más rápido posible la obra y salir de ese proyecto lo más rápido posible para entregarle posteriormente ese los bien, adquirientes. ese bien a todos los adquirientes en buena paz y que la gente, las personas de adquirientes reciban su inmueble como ustedes Claro, dicen. claro. Porque el promotor tiene que presentarle a la fiduciaria todo lo que es el proyecto, todo, porque la fiduciaria, antes de aprobar un fideicomiso en su consejo, hace un análisis. Correcto. ¿Verdad? Lógicamente siempre hay riesgos, porque la fiduciaria es la administradora, pero vela, ¿verdad? Porque Porque se cumpla. menos riesgo Ujú, posible. menos riesgo posible. Exacto. Porque se cumpla esto, todo eso. No, qué bueno. ¿Qué tú les recomiendas o qué tú le podrías decir a los promotores que tienen en carpeta, no en carpeta, sino en plan de empezar a desarrollar un proyecto inmobiliario con relación a la opción de tomar o no tomar un fideicomiso? Correcto, excelente. De formar o desarrollar su proyecto Excelente pregunta. bajo la figura del fideicomiso. Mira, esa pregunta aplica para muchas áreas de nuestra vida. Es interesante. Y yo siempre le digo a ellos, date la oportunidad, primero, porque hay un grupo que tiene un prejuicio. Y nosotros sufrimos mucho de escuchar, de valorar por algo escuchó. que oímos, porque no lo hemos escuchado, lo oímos. Cuando uno escucha, analiza, investiga, y entonces, eso es verdad, vamos a hacer
una evaluación, un análisis justo. Pero el fideicomiso es una figura que va a ayudar y va a aportar en mucho sentido al proyecto y a la persona. O sea, ¿cuántas personas, por ser amigos, no, yo no necesito fideicomiso porque ese es mi compadre y él me va a dar el solar y yo lo... Bueno, esa persona pues llega un momento de quiebra, una situación, le embargan todos los inmuebles y el compadre está afectado, él, su familia y su compadre y su familia, y no solamente afectado financieramente, el 98% de esos casos, ¿qué pasa al final? Se daña la amistad, se desvincula la amistad, se rompe esa amistad, esos vínculos que había. Entonces, hay mucha gente que tiene patrimonio, dice, ¿qué voy a hacer? Pero fulano es una persona con prestigio, con una larga trayectoria, pero sucede que a medida que somos más grandes también tenemos posiblemente mayores problemas. O más grandes son los problemas, o los compromisos, no va a mayores problemas. No, son compromisos porque son compromisos a terceros. Correcto. Entonces, porque si tú tienes recursos, y te entregaron los recursos, tú tienes la responsabilidad de al menos mantener vivos esos recursos. Exacto. Que por eso que entra el fideicomiso. Exactamente. Porque en un gerente general de una empresa tiene recursos propios o tiene recursos de su familia o de terceros de cara a que esa persona va a ser un buen administrador. Sí. Un buen administrador va a utilizar figuras como esa en la parte de construcción y puede ser otra área, pero en la parte de construcción que yo estoy seguro que él va a querer garantizarle al 300% esos recursos y dar el rendimiento ¿a quiénes? A esos que confiaron en él. Totalmente. A los propietarios de esos derechos fiduciarios que están ahí. Genial. Y eso yo entiendo que es lo más importante. Y no solo tal como tú mencionabas, en otros esquemas, en otras estructuras de fideicomiso. Uh-huh. Incluso la ley le llama el buen padre de familia a la fiduciaria, que debe actuar como un buen padre de familia. Wow. Y ojo, el fideicomiso para patrimonio, por ejemplo, es muy bueno, donde se evitan malas administraciones a futuro, personas que quizás fallecen, queda esa persona y se casa con otra, y esa otra que llegó viene a destruir posiblemente lo que ya usted trabajó. Eso se puede evitar con un fideicomiso. Niños especiales, por ejemplo. Fideicomiso filantrópico, personas que les gusta aportar a la sociedad, hacer una iglesia, una cancha, una escuela, algo. Por ejemplo, hay fideicomiso filantrópico. Salvar una nación, pueden buscarlo en Google. Salvar una nación es muy interesante. Está recaudando mucho dinero. Tú sabes una cosa, Roberto. Nos vamos a extender bastante. Yo sé que este no va a ser el primero ni el último. Ya yo te dije. Porque es que tú tienes mucho valor de cara al constructor, que necesita el constructor. Sí. Y que necesita el adquiriente. Mucha información de valor. Correcto. Por el desconocimiento que existe de la materia. Al final, quizás hoy no va a ser el último. Al final lo que queremos que tanto el adquiriente como el promotor entienda o se detenga a analizar la importancia de tener un fideicomiso. Un fideicomiso, tanto de bajo costo como de administración. Pienso que el hecho, deberíamos tomar en algún momento de tu tiempo solamente para hablar de un fideicomiso de administración. ¿Por tipos de fideicomiso? Sí, correcto. Sí, correcto. Yo creo que sí, creo que sí. Porque es muy amplia la figura. Es muy amplia. Y hay mucha necesidad. Y podemos cubrir empezando por el más importante y también por el más demandado. Correcto. Porque hay mucha necesidad y hay mucha deseo de saber cómo se estructura el esquema y cómo se beneficia el adquiriente y luego cuáles son los pasos que debe de seguir. Nosotros en nuestro primer podcast hablábamos del presupuesto de inversión inmobiliaria, de que la persona debe saber y conocer su presupuesto de inversión inmobiliaria antes de tomar una decisión. Disfruté de ese capítulo. Increíble. Sí. Increíble. Y entonces, como consecuencia de eso,
muchos de los adquirientes, principalmente en el esquema de bajo costo, siempre necesitan saber el final del resultado. Claro. Es decir, ok, yo voy a entrar a un fideicomiso, pero al final, ¿cómo me beneficio Del bono. del bono? Es decir, Llanamente. en el inicial, en el capital, en el 80%, es decir, ¿cómo es que me voy a beneficiar? Entonces ellos necesitan que le vayamos dando esa información para que en el momento de hacer su inversión con conocimiento, hagan de manera correcta y ya con criterio. Es decir, ya yo sé lo que estoy haciendo. Y es tan amplio el tema, y qué bueno que mencioné esa parte, que la misma fiduciaria es una estructura compleja. Por ejemplo, hay un departamento de cumplimiento donde tenemos un oficial de cumplimiento. Por eso te decía ahorita, yo no sé todo, porque hay preguntas técnicas del proceso que no necesariamente uno la sepa, pero tú tienes la estructura Sí. para el día a día de eso. ¿Okay? Sí. O sea, hay cosas Cada fideicomiso, en pocas palabras, cada fideicomiso viene con sus propias... Ahora, me imagino, por tu amplia data en la industria, Sí. vas a asesorar a los promotores según el caso específico y estratégico. Lo que más le convenga. Lo que más le convenga Indudablemente, en ese momento, porque al final del día el promotor, tanto el adquiriente, en el caso de nosotros, como que representamos la parte del adquiriente, como ustedes, que son la parte que asesoran a los adquirientes también, pero también asesoran a los promotores, estoy seguro, como que me llamo Wally Pérez, en este caso, seguro que ustedes lo van a llevar por el camino correcto a la hora de tener la decisión de hacer un fideicomiso. Indudablemente, Wally, porque si hay algo que debe primar en los negocios es la buena fe. Entonces, ustedes más que yo saben eso, por eso han tenido éxito en el mercado. Asesores hay poco, pero inmobiliario, vamos a decirlo así. Pero vendedores hay muchos, o agentes inmobiliarios, ¿verdad? Así es. Entonces ahí está la diferencia en la buena fe, en la ética. Entonces a veces aparecen negocios muy interesantes, pero uno dice, Pérez, ese no es el camino que le conviene. Tal vez a mí me conviene más porque te voy a cobrar más como fiduciaria, ¿verdad? O va a haber una inyección de un capital mayor, pero en realidad no. Entonces yo creo que esa sinceridad, ¿verdad? En la estructura de los negocios y la buena fe debe prevalecer. Sobre todo la fiduciaria, la palabra fide significa fe, sinónimo de confianza. Y entonces, comiso es encomienda. Tú estás encomendando. Claro. En este país es una entidad jurídica. Hay otros países que son personas físicas. Tú estás dando la confianza para que administre tu patrimonio con la visión de obtener unos resultados, ¿verdad? Y entonces tú no puedes abusar ni aprovecharte de eso. Correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Roberto, creo que como a modo de introducción. Sí, a modo de introducción. A modo de introducción. ¿Es así? Sí, claro. Literal. A modo de introducción hemos hemos plantado la semilla del deseo de conocer más sobre el tema y pronto programaremos otro podcast con Roberto para ir desarrollando diferentes tópicos que envuelven lo que la figura del fideicomiso en República Dominicana y de cómo se puede beneficiar el promotor, el adquiriente dominicano residente en República Dominicana, el adquiriente dominicano residente en el exterior y algo muy importante, Roberto y Wally, ese ciudadano no dominicano, extranjero, que quiere invertir en República Dominicana. Con seguridad. Con seguridad y saber de que hay una figura, hay un esquema amparado bajo una ley de República Dominicana que le va a dar garantías a su inversión. Muy bien. Que en esos diferentes conversatorios que podamos tener, podamos tratar esos diferentes aspectos. Y una excelente alianza fiduciaria y ustedes, porque siempre se acercan personas, inversionistas de otros países, puede ser de aquí mismo, que quieren inyectar dinero en el sector para desarrollar un proyecto no necesariamente residencial. De todo tipo. Donde se necesite transparencia, tranquilidad, seguridad de administración, aplica el fideicomiso. Confianza. Confianza. Perfecto. Nada,
llegamos al final. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido muy interesante. Gracias a ti, Roberto. De Gracias verdad por venir. ha sido muy gratificante conversar contigo porque dominas no solamente el dominio del tema, sino la facilidad en la que tú lo comunicas. Y eso va a aportar mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos en este 5º episodio de nuestro podcast Invirtiendo con Conocimiento. Manténganse atentos. La próxima semana vendremos con más temas de interés. Suscríbanse, dejen sus comentarios. Cualquier tema que a ustedes les interese que podamos seguir desarrollando, nos los dejan en la caja de comentarios para tenerlos disponibles para ustedes. Muchas gracias. Gracias.